Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Y yo soy Man. y estamos otra vez en la sección. A fondo con los libros del fondo. En esta sección nos concentramos en la colección o la serie de libros que se llama Vientos del Pueblo, editada por el Fondo de Cultura Económica. Nos enfocamos únicamente en el texto, en la literatura que este aporta. Además, en cada video vemos dos libros de esta serie de libros. El primer video, si no lo han visto, vimos a Dochera y los convidados de agosto, por si quieren ir a verlo. En esta ocasión, por el mes patrio, vamos a ver dos figuras históricas importantes: Juárez y Guillermo Prieto. Vamos a empezar con los Yankees en México de Guillermo Prieto. Guillermo Prieto fue un mexicano que nació en 1818 y murió en 1997. Su papel en México fue un poco versátil, ya que fue tanto político como un poeta. El texto que vamos a ver hoy, que se llama Los Yankees en México, relata el acontecimiento que sucedió entre los años 1946 y 1947. En este periodo se dio la guerra de México contra Estados Unidos, porque Estados Unidos invade a México, ya que los territorios que hoy conforman Texas y aledaños, que pertenecían en principio a México, querían independizarse, en parte porque ya estaban muy lejos y retirados de la capital y siempre ha sido un gobierno centralista. No se sentían identificados con lo mexicano, así que deciden independizarse y Estados Unidos los apoya y aprovecha pues para hacer sus cosillas. Este texto es muy interesante porque ya que Prieto es poeta y tiene la facilidad de la escritura, el texto tiene una riqueza tanto histórica como literaria, ya que narra los sucesos sin dar solamente datos duros y fechas y nombres, sino que relata día a día qué es lo que va sucediendo y da un panorama muy extenso sobre el territorio, el tiempo, los generales que participan en cada uno, y pareciera una especie de novela en la que te va contando cómo van sucediendo las cosas tanto de parte de los estadounidenses como de los mexicanos, porque Prieto hace mucho hincapié en que él quiere dar a conocer la historia real, lo más verídico y objetivamente posible. También esto lo hace en parte para desmitificar la versión estadounidense, donde ellos se glorifican diciendo que ganaron esa guerra porque sus hombres eran superiores y un ejército muy pequeño con el que venía los Estados Unidos a cargo del general Scott contra supuestamente un ejército que los excedía en demasía a cargo del general Santana. En parte esto es cierto porque las diferencias de los soldados en números sí eran muy notorias. Sin embargo, hubo otros acontecimientos que marcaban la derrota de México y que no necesariamente tiene que ver con el número, ni con que los estadounidenses fueran mejores o los mexicanos fuéramos peores. Por esto el texto se hace muy atractivo porque fluye muy natural por la escritura y te mete en la historia muy fácilmente. A pesar de que es un texto muy corto, narra a profundidad cada uno de los sucesos. Como ya dije, te va diciendo cada día qué va pasando, y no solo eso, sino que a veces también te marca qué pasó en cada hora, o el amanecer o el anochecer, y como ya dije, de los dos bandos. Por eso al principio te da un panorama general de lo que está pasando y poco a poco van pasando los días, así que también te dice cómo está formada la estrategia mexicana, dónde están puestos las brigadas y las células militares, a cargo de quién y cómo fue atacada. Entonces primero te pone el panorama mexicano y te dice que es muy bueno, de hecho, la formación en el castillo de Chapultepec y a sus alrededores, hasta que Santana decide pues acomodarlos de otra manera, y eso influye mucho en que en el primer ataque que hacen los estadounidenses logren penetrar las primeras defensas de los mexicanos. Te narra muy minuciosamente lo que pasa y cómo es la primera derrota, podríamos decirlo, la primera baja que tiene México en la Casamata, siendo que fue una batalla muy sangrienta y que de alguna manera los dos pierden y los dos pueden festejar de alguna manera esa derrota de los mexicanos y triunfo de los estadounidenses. Después de esto te dice cómo fue la visión de los estadounidenses a cargo del general Scott y de otros generales subordinados a su puesto. Posteriormente hace una pausa para ver qué es lo que pasa en el suceso de la Casamata y la derrota al suceso de la toma de Chapultepec, que es la más importante o más simbólica, se podría decir. Esto es muy importante porque dentro de la narración Prieto hace hincapié sobre todo en que los estadounidenses tienen un buen ejército y tienen buenas estrategias, pero los mexicanos también hacen lo suyo, y es de reconocer todo lo que ellos hicieron durante esta guerra, porque no fue fácil, no se trata solo de vencer o ser vencido, sino es una guerra
donde hay vidas humanas y donde las personas, los mexicanos, actuaron con mucha patria, en las palabras de Prieto. Y también recalca mucho las decisiones que toma el general Santa Anna, porque desde un principio se le ve muy fuera de lugar. Pareciera que no está en una guerra y pareciera que no se toman las cosas en serio. Entonces podemos ver un Santa Anna no tan histórico y un poco más humano. No una figura nada más como estampita de monografía o cosas así, sino los errores que tuvo. Y sobre todo este libro trata sobre qué fue el error mexicano para ser derrotado por los yanquis. Eso es el meollo de todo este libro y es muy interesante porque en la escuela nos enseñan que se perdió o que se ganó, las fechas, los nombres, pero aquí tenemos un panorama muchísimo más específico, un poco más verídico quizá por la realidad. Pareciera más que un texto histórico, un texto más bien testimonial. Y al final, después de relatar cómo cae México en Chapultepec y con esto se viene abajo todo, aunque no tan rápido, he de decir, porque después de eso, después de Chapultepec, hay otros pequeñas guerras y pequeños combates que también son muy importantes. Hay una parte que a mí me gustó mucho y es la visión y los sucesos que se llevaban a cabo por parte del pueblo. Y eso creo que es muy importante porque, como ya dije, la educación formal, digamos de alguna manera, no te dicen eso, sino los generales y las fechas. En cambio, Prieto te dice incluso de algunos padres o personas, mujeres, cómo después de ser vencidos, ellos mismos entran al combate contra los yanquis, que ven que ya entraron completamente al país y a la ciudad. Entonces esta visión más completa, general y muy enriquecedora, creo que es muy importante de leer, sobre todo en estos tiempos, en estas fechas, y no solo porque sean estas fechas, sino porque pues sabiendo un poco del pasado quizá podamos aprender un poco del presente. Eso es todo por mi parte y vamos a seguir con el siguiente texto. Si ustedes ya leyeron podrían dejar en los comentarios su opinión, qué les pareció, y quédense para el siguiente análisis. Bueno chicos, vamos a pasar con Apuntes para mis hijos de Benito Juárez. Benito Juárez es una figura muy reconocida no solamente en México, sino en toda América Latina, como el Benemérito de las Américas. Tiene una frase muy famosa que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. También es conocido por ser el primer presidente mexicano de origen indígena, en específico zapoteco. Este texto, que recibe el nombre de Apuntes para mis hijos, es autobiográfico. Está escrito por Benito Juárez y te relata toda su vida, desde su nacimiento, su educación, los lugares en los que estuvo trabajando, las leyes que promulgó. Incluso te va mencionando cómo fue que escapó cuando lo querían derrocar y matar, cómo se fue a Cuba, cómo se fue a Estados Unidos, cómo fue manteniendo el gobierno mientras él se trasladaba. Hace mucho énfasis en la ley que lo hizo famoso, la Ley Juárez. Sorprendentemente, para ser un texto autobiográfico, uno pensaría que entraría en detalles más personales, pero no, simplemente abarca los temas políticos y sociales de la época en la que vive. Respecto a lo personal, lo menciona muy a la ligera, no es un tema principal en el texto. En lo que sí hace mucho hincapié es en la crítica social, sobre todo lo hace siendo desde pequeño, ya que ahí él mismo se pone a criticar el sistema con el que lo están educando, y así en cada lugar al que va. A pesar de que se mencionan hechos puramente políticos y sociales, entre la narración se puede entrever la importancia que él le daba a estos asuntos. No es que fueran simplemente su trabajo, era algo por lo que sentía verdadera convicción, y eso se puede notar en el texto. Para mí eso es lo más destacable, porque son cosas que no vemos en la escuela cuando nos los enseñan, o en cualquier libro de texto. En los libros de texto solamente vemos fechas y si acaso nos acordamos de que la Ley Juárez trata sobre tal asunto, pero no vemos todo ese esfuerzo, todo el amor que Juárez entregó por la patria, porque sobre la figura de este presidente hay mucha polémica. Que si fue un buen presidente, el mejor, que si quiso vender México para que construyeran un canal. Hay muchísimas cosas, pero si tú quieres hacerte una verdadera opinión propia de Juárez, puedes leer este texto. ¿Quién mejor que él para presentarse? Si ustedes ya leyeron este texto y tienen una opinión parecida o diferente, no duden en hacérnoslas llegar a través de la cajita de comentarios. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy.
Una vez al mes haremos esta sección donde estaremos viendo los libros del Fondo de Cultura Económica. Si ustedes tienen algún comentario sobre esta misma sección, no duden en hacérnoslos en la parte de abajo. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y activen la campanita. Adiós. Bye.